Investigadores de la escena del crimen, ¿cuál es la peor escena del crimen con la que te has encontrado? La niña le dice a la enfermera de la escuela que le duele orinar. Esto la lleva a hacer declaraciones que indican abuso, por lo que la envían al hospital y me llaman. La enfermera de Sane confirma que tiene un traumatismo en su zona íntima. Debido a que es una niña, no puedo hacerle preguntas. Programamos una entrevista forense con personas capacitadas para manejar esto, de modo que sea menos estresante, pero puedo escucharla mientras habla con los médicos. La escucho decir, cuando soy mala mamá y el tío Bad Touch me mete en los dedos. Así que ahora voy a buscar a mamá, esperando escuchar una completa negación. No. Me cuenta que como forma de castigo le mete los dedos a su hijita de 5 años. Su hermano, que vive con ella, también lo hace. Desearía estar inventando esto. Antes de que pregunte, el caso fue enviado al fiscal del condado. No he sabido nada de eso desde entonces, lo que significa que ella se declaró culpable, se abandonó o aún está pendiente de juicio. He visto algunos homicidios y accidentes bastante espantosos. Vi a una mujer apuñalada más de 50 veces. Un tipo cuya cabeza fue completamente hundida por su volante. Un montón de muertes con escopeta en la boca. El que más me llama la atención no fue fatal, y ni siquiera fue tan espantoso. Un tipo se drogó con PCP y pensó que todo el mundo era un demonio. Una mujer mayor, principios de los 60, conducía y él decidió pelear con ella. La sacó de su auto y le golpeó la cara. Se golpeó los dientes, se lastimó la cara muy bien, le causó daño cerebral. Estuvo consciente durante toda la prueba y yo fui el primero en llegar a la escena. Me sorprendió porque ella estaba ocupándose de sus propios asuntos cuando este imbécil decidió arruinar su vida. Fue al azar y sin provocación. Si no me equivoco, tuvo que renunciar a su trabajo debido a problemas de memoria por la lesión cerebral. Además de eso, tuvimos que pelear con el tipo durante unos buenos 3 minutos hasta que lo detuvimos. Era un tipo grande y lo maltrataron bastante bien, pero no sentía dolor en absoluto. Mi taser no tuvo absolutamente ningún efecto. Solo lo esposamos cuando 6 oficiales lo sujetaron y le pusieron los brazos en su lugar. Luego procedió a escupir sangre sobre nosotros. Un compañero de trabajo mayor me dijo esto: un hombre vivía en un departamento con sus 3 hijos y su esposa. Va a trabajar y llega a casa por la noche, cuando uno de sus hijos se le acerca y le dice: vi a mami besando el pipí a los vecinos. Cortó el cuello de cada uno de sus hijos mientras dormían y le cortó la cabeza a su esposa. Lo dejó en la mesa de la cocina y se fumó un cigarrillo tranquilamente después de llamar al 911 para sí mismo. Dijo que ver a los niños en sus camas cubiertos con las gargantas abiertas cubiertas de sangre lo dañó por mucho tiempo. La empresa para la que trabajo no suele limpiar las escenas del crimen, pero es algo en lo que mi jefe ha estado intentando meterse durante un tiempo. Hemos ido y hecho un par de ofertas. Por lo general, cuando aparecemos, la escena del crimen tiene más de una semana, a veces 2. Este en particular, un hombre asesinó a su novia y confesó al día siguiente, así que tenía como 3 o 4 días. Este hombre apuñaló a su novia 56 veces en toda la casa mientras ella intentaba escapar. Luego la desolló en el baño. Había sangre y pelo por todas partes. Esa ni siquiera es la parte más jodida. Después de que ella murió, le cortó el seno y lo cocinó en una sartén. Cuando era estudiante de medicina, pasé un mes observando en la oficina del forense de Nueva York. Un día tuve que ir con los CSI a la escena del crimen. Fue en el apartamento de una mujer en el centro de la ciudad. Su novio le había disparado en la cabeza antes de su... Ambos eran rusos, de unos 30 años. La parte desordenada había esperado hasta que estuvieran en la cama teniendo relaciones para cometer el homicidio. Cuando llegamos allí, todavía estaban desnudos en la cama, él encima de ella, con el arma todavía en la mano. También estaban hinchados y malolientes y cubiertos de moscas ya que habían pasado 4 días desde que habían muerto. Aparentemente, uno de los vecinos escuchó el disparo, llamó a su puerta y entró después de encontrarla abierta. Cuando vio los cuerpos, pensó que todavía estaban teniendo sexo y volvió a salir.
Así que nadie llamó por el crimen hasta 4 días después, cuando el olor hizo que los vecinos llamaran a la policía. Soy guardia de cárcel y también trabajo en TBC, el equivalente holandés de cárcel para personas con problemas graves de salud mental. Había un tipo esquizofrénico que estaba convencido de que era un perro. Ahora, eso puede sonar triste y patético, pero el tipo en realidad mordió a alguien en la garganta y le destrozó la yugular. Trató de hacerlo también en la cárcel, y ahora tiene que usar un bozal las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Soy policía, pero hice mudanzas para la compañía privada de ambulancias en la que trabajaba. Recibimos una llamada a las 4 a.m. y nuestro despachador nos preguntó si teníamos 2 bolsas para cadáveres. Las teníamos. Llegamos allí, y lo esencial era que se trataba de un doble homicidio por abuso de 2 ancianas de unos 70 años. Una fue encontrada con los pantalones alrededor de los tobillos en una habitación, y la otra fue encontrada en el dormitorio al final del pasillo con las manos sujetas por encima de la cabeza debajo del marco de la cama. No tengo idea si alguna vez atraparon al tipo. Solo recojo los cuerpos y los llevo a la morgue. Aunque bastante desordenado. Mi primera, un hombre al que recientemente le habían diagnosticado un cáncer terminal, decidió terminar prematuramente con su vida. Saltó temprano en la mañana desde una estructura de estacionamiento de 5 pisos. Aterrizó de tal manera que su cerebro prácticamente salió de su cabeza. Cuando lo encontramos, su cerebro estaba completamente intacto, pero sentado en un charco de sangre exactamente a 23 pies de su cuerpo. Dejó una nota pidiendo disculpas a quien encuentre mi cuerpo y pidiendo que cuidaran a su esposa e hija. El segundo, recibimos una llamada de circunstancias sospechosas con respecto a una posible explosión al lado de un estadio de béisbol. Era un poco después de la medianoche. Al llegar, y al no ver humo ni llamas, salí y caminé. Había carpas grandes instaladas para un juego al día siguiente. Vi lo que parecía una persona sentada en una silla en medio de una tienda de campaña. Lo llamé y no respondió. Cuando me acerqué, le apunté con la linterna y casi me ensucié. La mitad superior de su cabeza simplemente se había ido. Caminé debajo de la tienda y noté una escopeta junto a él. Mientras lo llamaba, sentí que algo como la lluvia golpeaba la parte superior de mi cabeza. Encendí mi linterna hacia arriba, y el interior de la parte superior de la tienda estaba completamente cubierto de sangre y materia cerebral. No dejó nota. Todavía tengo pesadillas con eso. El tercero, recibimos un informe de un solo disparo en un campo al lado de una iglesia. Tenía un aprendiz en ese momento. Son alrededor de las 2. Conducimos al lado del campo y rápidamente destacamos un cuerpo que yacía junto a un árbol solitario. Más o menos lo mismo que el último, falta la mitad superior de la cabeza, calibre 12 de un solo disparo junto al cuerpo. Se sentó, se apoyó en el árbol y se puso la escopeta en la boca. Cerebros y varios gurrojos en las ramas del árbol. Sin nota, y el más reciente, un vecino en un dormitorio había informado de un mal olor a un trabajador de mantenimiento. El trabajador de mantenimiento ingresó a una habitación en el primer piso después de llamar y no obtener respuesta. Dijo que cuando abrió la puerta, reconoció el olor e inmediatamente nos llamó. Un estudiante parapléjico se quitó la vida por una sobredosis de medicamentos recetados. Lo encontramos en su silla de ruedas con la cabeza en el lavabo. Aparentemente estaba vomitando en el fregadero, y el fregadero se había atascado. Su cabeza estaba parcialmente sumergida en vómito y, como el aire acondicionado estaba apagado, estaba muy maduro. Parecía que no podía sacar ese olor de mi uniforme sin importar cuántas veces lo lavara. No dejó una nota, pero luego descubrimos que envió un mensaje de texto a una chica que le gustaba. Ella lo ignoró, pensando que solo estaba siendo dramático. El sistema de salud mental en mi estado está gravemente dañado, sobrecargado y plagado de burocracia. No es mi historia sino la de un amigo. Recibe una llamada y responde sobre un accidente de un solo vehículo con un solo sobreviviente y 2 víctimas. Esto es lo que sucedió: 3 estudiantes de secundaria y amigos de la infancia conducían hacia un campo de tiro o área de tiro. El de atrás tenía una escopeta en las manos, pasan por encima de un bache,
la escopeta dispara instantáneamente al conductor. El peso muerto del conductor golpea el acelerador y se estrellan contra un árbol. El pasajero, sin cinturón de seguridad, es expulsado por el parabrisas e impacta contra un árbol, rompiéndose el cuello y aplastando el cráneo. Estaban a 2 semanas de graduarse de la escuela secundaria. El amigo sobreviviente ahora asiste a terapia, está medicado y ha intentado al menos una vez. Editado para agregar una historia. Mi mamá trabaja en el campo de la salud mental y trata a personas con condiciones severas. Ella comenzó a tratar a un oficial de policía que está gravemente traumatizado por la escena del crimen a la que lo llamaron. Esto es lo que sucedió. Recibe una llamada de una mujer que llora histéricamente. Responde a la casa y entra. El esposo de la mujer está de pie junto a su hijo muerto, el hijastro del hombre, y este tipo está rebuscando o cortando el cuerpo del niño con un cuchillo. También murmura para sí mismo. Hay una escopeta y 2 cartuchos gastados en el suelo. Aparentemente, este tipo, que era un alcohólico severo, lo ocultó bastante bien. Sin embargo, también tenía delirios paranoicos y, después de dejar sus medicamentos, se convenció de que su hijastro estaba siendo controlado por extraterrestres en miniatura que vivían dentro de su cuerpo, y que era su deber encontrar a estos extraterrestres y matarlos. Así que llamó a su hijastro a la cocina y lo mató con 2 tiros de escopeta en el pecho y luego procedió a tratar de encontrar a los extraterrestres. La madre regresa a casa del trabajo, ve lo que pasó e inmediatamente llama al 911. Aparentemente, este tipo había matado al niño horas antes y había estado hurgando en su cuerpo. Mi amigo es un exoficial de policía de Chicago. Me contó esta escena del crimen, que tuvo que ir a donde el tipo fue asesinado en el piso de su cocina y se fue durante 2 semanas antes de que alguien llamara al respecto. Ya era un tipo más grande y se había hinchado hasta tener al menos el doble de tamaño. Cuando él y su compañero intentaron darle la vuelta, la piel que había estado tocando las baldosas se atascó y provocó que se rompiera por completo. Sus entrañas simplemente salieron a borbotones y ambos salieron corriendo porque el olor era demasiado intenso. Quiero decir, ¿por dónde empiezas? ¿Qué quieres decir con peor? La escena más triste fue un incendio donde habían muerto varios niños. No hay nada más triste e inquietante que ver a un niño sin vida. La escena más grotesca fue la de un hombre obeso que murió en el inodoro y cayó de bruces sobre el suelo del linóleo. Se quedó allí durante 3 días. Tuvimos que despegarlo del suelo y lo que solía ser su cara y su pecho ahora eran una gran cantidad de gusanos y pegote. La escena que más me enojó fue la casa donde el gran marido gordo había tirado a su pequeña esposa por el lugar y metido su cabeza a través de la placa de yeso de una pared. La vista de ella encogiéndose y él parado allí riéndose hizo hervir mi sangre. Afortunadamente se resistió violentamente al arresto. No creía que pudiera ser arrestado en su propia casa. La escena más frustrante fue la de la víctima de abuso, que tenía demasiado miedo de nombrar a sus atacantes porque estaban conectados con el ira de ese sentimiento cuando no puedes hacer nada para llevar a un hombre tan atroz ante la justicia.